Cambio a un internado para discapacitados. El instituto de Aya la invitó a marcharse porque se estaba convirtiendo en un problema para toda la clase. Es lo que temíamos que podría ocurrir. Con una decepción amarga, la madre de Aya me contó que sus compañeros la ayudaban a subir y a bajar las escaleras diciéndole: "No pasa nada, Aya. Seguiremos haciéndolo en el futuro". Me sentí feliz cuando me enteré de que sus compañeros cuidaban de ella. Su madre me dijo que iba a pedirle al instituto que la dejaran quedarse. Si los profesores tienen cualquier pregunta sobre la enfermedad de Aya, le dije, estaré encantada de ayudarles. Incluso podría ir con usted al instituto. Su madre me contestó que prefería ir sola. Fue al instituto muchas veces, a pesar de su horario laboral, y presentó una sólida solicitud para que Aya pudiera quedarse. Al final, sin embargo, se decidió que Aya iría a un internado para discapacitados. Los terrenos de ese tipo de internados están diseñados para que los estudiantes puedan moverse sin problema en silla de ruedas. También tienen un centro de rehabilitación donde pueden estudiar mientras reciben tratamiento. Pero yo creo que fue un gran shock para la madre de Aya, que apoyada por muchos estudiantes, había estado luchando contra el traslado. Cuando me dijo con voz triste que Aya tendría que trasladarse, sentí un nudo en la garganta. Supongo que los administradores del instituto no sabían cómo tratar a Aya. Su conclusión fue que si había un colegio para niños como ella, ¿por qué no podía ir allí? Sin embargo, yo me pregunto si causar molestias fue el único efecto que tuvo Aya en el instituto. Según tengo entendido, el deseo de cuidar de un compañero discapacitado surgió de forma espontánea entre los alumnos. Pudieron aprender mucho de la actitud de una amiga que luchaba desesperadamente por vivir. Me sentí muy decepcionada con los educadores. Ni siquiera se informaron acerca de la enfermedad. Hoy el tema del acoso escolar está a la orden del día, pero yo creo que los compañeros de Aya no tienen ni una mancha en su comportamiento. Mucho menos después, cuando Aya volvió a ingresar en el hospital. Recuerdo que me dijo muy contenta: "Por favor, necesito permiso para salir porque voy a ver a mis amigos del instituto". La vida hospitalaria en el Hospital Universitario de Nagoya. En abril de 1980, terminé mi tesis doctoral en la Universidad de Nagoya. Me mudé al Hospital Universitario de Nagoya, ahora llamado Hospital Universitario Fujita, en Toyoake, prefectura de Aichi, para ocupar un nuevo puesto. Por aquel entonces, Aya ya necesitaba una silla de ruedas eléctrica y solo podía ir al hospital en coche. Como Toyoake estaba más cerca de su casa que Nagoya, se trasladó al mismo hospital en el que yo estaba. Mientras examinaba a Aya en la sala de consulta, empecé a comparar su estado con el de la primera vez que la vi en Nagoya. Entonces, sus mejillas estaban más llenas y podía entender mejor lo que decía. Aunque decía que se balanceaba, caminaba de una forma normal a ojos de los demás. Después de solo 5 años, sin embargo, necesitaba a alguien que empujara su silla de ruedas. Solo podía hablar si se esforzaba mucho. Tensaba mucho el cuello y su modo de hablar resultaba difícil para alguien que no estuviera acostumbrado. Me sorprendió su estado de deterioro. Después de dejar el internado para discapacitados, Aya se quedaba en casa mientras los otros miembros de su familia iban a trabajar o al colegio. Comía sola y cuidaba de sí misma. A su madre le preocupaba que ocurriera algún accidente cuando estaba sola.
Aya a menudo se caía en casa aunque estuviera agarrada a algo. De hecho, cada vez que venía a urgencias tenía heridas en la cara, en sus piernas o en los brazos. Tenía más que antes y cada vez eran más serias las heridas. Ingresó en la sala de medicina interna, en la 8ª planta del edificio 2 del hospital, para recibir tratamiento y rehabilitación por segunda vez. Era la primera paciente con ataxia espinocerebral en este ala. Yo estaba a cargo de otros 7 u 8 pacientes, todos ellos con problemas cardíacos o neurológicos. Muchas de las enfermeras eran jóvenes y algunas incluso más que Aya. Yo había tomado la costumbre de llamarla Aya-chan. Era curioso escuchar cómo las enfermeras jóvenes también la llamaban Aya-chan, pero mostraba el aprecio que todos sentían por ella. Aya manejaba su silla de ruedas, se lavaba la cara con sus manos discapacitadas, iba al baño y limpiaba la mesa para comer. Nunca faltó a una sesión de rehabilitación y leía libros sentada en una silla o en su cama durante el día. Le interesaba la artesanía y el origami que otros pacientes se enseñaban unos a otros, pero estaba afligida porque no podía hacerlo como ella quería. La enfermera jefe se conmovía al observarla, pero los pacientes que más se conmovían con ella eran los más ancianos. Estaban paralizados de un lado porque habían tenido derrames cerebrales. No podían mover sus manos ni sus piernas como querían. A veces se molestaban y se saltaban las sesiones de rehabilitación. Algunos de ellos no solo habían perdido las ganas de curarse, sino de vivir. Sin embargo, cuando veían los esfuerzos que realizaba Aya, que podía haber sido su nieta, se sentían animados para volver a la rehabilitación. Empezaban doblando y estirando sus piernas y sus brazos en sus camas. Tanto las familias como las enfermeras estaban encantadas. Como médico suyo, yo no podía pedir más. Les había explicado una y otra vez los beneficios de la rehabilitación en mis rondas. Había intentado varias cosas para motivarles, pero me di cuenta de que lo que yo decía tenía menos efectos que la versión de Aya intentando mover su silla de ruedas con todas sus fuerzas. El examen y el tratamiento de los pacientes no es el único papel de un hospital universitario. También lleva a cabo investigaciones y educa a los estudiantes de medicina para que se conviertan en buenos médicos. Después de estudiar las enfermedades en general, los estudiantes se dividen en grupos de 6 o 7. Hacen rondas de visitas a los pacientes de distintos departamentos cada 1 o 2 semanas. Leen los libros de texto más relevantes y reciben orientación del médico al cargo de los pacientes. Este currículum se llama Porikuri, policlínico. 2 grupos a menudo se quedan en el hospital por la noche e incluso a veces duermen en sus hospitales. Porikuri, los estudiantes de cirugía que tienen que observar las operaciones y los de obstetricia tienen que atender a los bebés. Yo lo siento por los pacientes que cooperan con este currículum, pero siempre se lo pido porque creo que es un buen modo de formar buenos médicos. Todos los pacientes aceptan gustosamente. Cuando las visitas se repiten, los pacientes se acostumbran. Incluso adquieren conocimientos al echar un vistazo a los libros de texto que llevan los estudiantes y al escuchar lo que el médico les explica. Cambiando los puestos, los pacientes a veces les enseñan cosas a los estudiantes al siguiente grupo. Algo que no es de risa. Aya estaba en el mismo grupo de edad que los estudiantes. Me preocupaba su estado de ánimo, pero quería que los estudiantes entendieran su enfermedad.
Me decidí pedirle su colaboración. Ella estuvo de acuerdo, con una pequeña sonrisa, asintió. 3 estudiantes, 2 chicos y una chica, eran responsables de Aya. La examinaban con cuidado y estudiaron mucho su enfermedad. Aunque sus visitas terminaban en una semana, uno de los chicos pasaba a ver a Aya por las noches mientras estudiaba en otro departamento. Era un chico con buena salud y provenía de una familia para la que era natural que él estudiara medicina. Yo imaginaba que le sorprenderían las circunstancias de Aya, entrar en el hospital aspirando a ir a la universidad y después tener que trasladarse a un internado para discapacitados a causa de su enfermedad. Y él sabía que la enfermedad era lenta pero progresiva. A mí me gustaba saber que encontraba tiempo para visitar a Aya, no solo por su interés en la enfermedad, sino por su amabilidad. Me aseguró que sería un buen médico. Un día, mientras caminaba por el pasillo, después de haber terminado mis rondas, Aya apareció de repente de su ala en silla de ruedas, como si me hubiera estado esperando. Se paró al lado de un extintor y de repente me hizo una pregunta. Doctora Yamamoto, ¿podré casarme? Yo contesté automáticamente. No, Aya, no podrás. Después me detuve a pensar que, ¿por qué habría hecho esa pregunta? Quizá le gustaba a alguien. ¿Podría ser ese estudiante que la visitaba? Pensando que debería escuchar atentamente lo que tenía que decirme, me puse en cuclillas y la miré a los ojos. Me sorprendió su mirada de sorpresa. Obviamente mi respuesta directa le había impactado. Aya estaba en un estado en el que tenía que luchar con todo y sabía que su estado estaba empeorando. Yo asumí que ella no se había planteado el matrimonio en general, aunque hubiera pensado si podría hacerlo o no. Ahora me doy cuenta de que estaba equivocada, que la realidad era diferente. Había crecido, sus pechos se habían desarrollado y tenía el periodo con regularidad. Siempre le había molestado porque pronunciaba su balanceo. Yo había visto cómo Aya pasaba de niña a mujer. Así que ¿por qué asumía que nunca había pensado en casarse y en tener una familia? Me sentía avergonzada. Lo había decidido dogmáticamente. Aunque habíamos estado unidas durante mucho tiempo, no supe entenderla. Eso me hizo reflexionar sobre mi conducta. Fue la mayor conmoción que me ha provocado un paciente. Nunca olvidaré los ojos grandes y temblorosos y la expresión de sorpresa de Aya en ese momento. Supongo que mi respuesta la dejó fuera de juego. ¿Por qué no?, preguntó. ¿Mis hijos pueden tener la misma enfermedad? Bueno, primero necesitas a alguien con quien casarte, le contesté lo más alegre que pude. Primero, tienes que encontrar a alguien que entienda tu estado por completo y que quiera casarse contigo. ¿Tienes a alguien en mente? Fue una respuesta muy cruel, pero no quería darle una respuesta vaga que animaría sus ilusiones que pronto se irían por una borda. Me conmovió hasta las lágrimas ver cómo negaba con la cabeza y decía, no. No sé qué fue primero, si su cara envuelta en bruma por mis lágrimas o sus ojos llenos de lágrimas. Durante un momento, no pude moverme. Durante varios días después de esto, todavía podía escuchar su voz preguntándome, Doctora, ¿podré casarme? El estudiante que había visitado a Aya dejó de hacerlo gradualmente. Supongo que estaba demasiado ocupado. Quizá en parte gracias a eso, Aya se centró en su rehabilitación como si nada hubiera pasado. Y parecía estar alegre. Al final de su estancia en el hospital,
Aya empezó a sufrir de hipotensión. Le dolía la cabeza y tenía náuseas cuando se levantaba. Después uno de los pacientes de su habitación murió de repente. Eso provocó que la ansiedad de Aya hacia la muerte aumentara. Pasó varios días deprimida. De nuevo volví a explicarle qué pasaría si su enfermedad progresaba, pero le dije que todavía faltaba mucho tiempo antes de que tuviera que enfrentarse a la muerte. Ella asintió y poco a poco recuperó su alegría. Sin embargo, empezó a necesitar de otros para cuidar de ella. Se trasladó a un hospital que permitía tener un cuidador para cada paciente. A veces voy a ese hospital a ver a algunos pacientes de mi especialidad. Después, se trasladó a otro hospital cerca de su casa en Toyohashi. Aunque no he visto a su madre desde hace más de 2 años, me mantiene informada sobre el estado de Aya. Nos consulta a mí y a mi doctor joven que trabaja en el hospital en el que está. Así que tengo buena información de su estado. Me he enterado de que todo el mundo la quiere. Esté donde esté, y que su cuidadora cuida de ella con ternura y compasión. Siempre que mis pacientes se sienten desanimados, yo les animo a que hablen de Aya. Últimamente, he empezado a pensar que, en realidad, yo soy la que más ánimo ha recibido de ella. Epílogo por Shioka Kitou, el padre de Aya. Cuando fuimos al hospital universitario de Nagoya, el doctor nos dijo el nombre de la enfermedad de Aya. Nos explicó cómo su capacidad física iría disminuyendo a medida que progresara la enfermedad y que no tenía cura. Como cualquier padre, yo rezaba para que mi hija fuera una excepción, para que el progreso de la enfermedad se detuviera y para que ocurriera algún tipo de milagro. Mi hija estaba convencida de que se curaría. Yo estaba muy confundido y me resultó muy difícil. Como padres, ¿cómo podríamos cuidar de ella? Me di cuenta de que tendríamos que afrontar el futuro con firmeza, siempre a su lado y como pilares en los que ella encontrara apoyo. Algunas personas con discapacidades físicas, como la pérdida de un brazo o de una pierna, pueden utilizar sus otros miembros sanos para compensar. Pero en el caso de la ataxia espinocerebelar, los pacientes pierden por completo su sistema locomotor. Todas las funciones importantes como sentarse o caminar se pierden gradualmente. Otras como escribir o usar los palillos para comer también. Todo el proceso requiere una larga batalla contra la minusvalía. Y la táctica ha de cambiar según el estado de los pacientes. Constantemente amenazada por el progreso de la enfermedad y bajo la presión de la ansiedad y el miedo, Aya se negó a aceptar lo inevitable o a rendirse. Continuó haciendo esfuerzos, pero al final terminó en una cama. Hoy apenas puede hablar y ni siquiera puede secarse por sí misma las lágrimas. Me pregunto qué es lo que piensa de sí misma en su mente clara, pero ya no hay modo de saberlo. Le ha sido negada hasta la habilidad de expresar sus sentimientos. En el 6º año de su enfermedad, cuando ya no podía cuidar de sí misma, escribió: ¿Para qué estoy viviendo? En su cuaderno, a mí me hizo la misma pregunta. Se había esforzado mucho para seguir adelante y había luchado lo impensable, pero al final resultó que su vida cada vez se alejaba más de la vida que quería tener. Parecía que se lo reprochaba a sí misma diciendo: mi vida no tiene sentido, no tengo nada por lo que vivir y soy una carga.
Nunca hizo ni dijo nada para criticar a los demás, con cosas como ¿por qué solo me pasa a mí? O me gustaría que nunca me hubieras tenido. Eso hacía más difícil darle una respuesta. Los grandes momentos de su vida, el inicio de su enfermedad, el traslado del instituto al internado, su graduación, cuando ya no pudo caminar o su cuidadora, siempre estuvieron obstruidos de alguna forma. Eso hacía que Aya se deprimiera constantemente. Juntos hemos intentado seguir cavando en un túnel oscuro, intentando curar su cuerpo enfermo. Pero después descubrimos que tendríamos que superar otro obstáculo. Hemos llegado hasta aquí, deseando encontrar un camino mejor y al fin poder decir, esto es lo que estábamos esperando. Pero la realidad del estado terminal al que hemos llegado ahora ha resultado ser demasiado cruel. Yo he llorado con Aya cuando ella lloraba. Me he unido a ella en su tristeza mientras la ayudaba a levantarse siempre que se caía. Y cuando fue incapaz de moverse y tenía que gatear por el frío pasillo, yo la seguía gateando a su ritmo. No he podido seguir nunca la recomendación de no llorar delante de tus hijos. Como entendía el dolor y la agonía de Aya muy bien, pensaba que era un modo natural de ser madre. Pero desde el punto de vista de un adulto, yo no hice diferencias entre Aya y sus hermanos sanos. En cuanto a las palabras, está enferma y por eso no puede. Yo insistía en que hiciera lo que pudiera hacer, excepto lo que no podía por su minusvalía. La diferencia con los demás era que ella soportaba la carga por su enfermedad, y yo tenía que soportar esa carga. Madre de Aya Quito. Aya decía que por su enfermedad su vida se había descarrilado. Pero yo le compré varios libros que hablaban de las luchas contra las enfermedades. La obligué a que los leyera diciéndole que también era su vida. No quería que se convirtiera en una persona cerrada ni que pensara que era la única persona enferma en el mundo. Yo trataba de animarla constantemente, diciéndole una y otra vez: Aya, te has esforzado todo lo que has podido. Creo que has tenido una vida mucho más decente que tu madre, que ha estado viviendo despreocupadamente sin ningún defecto físico. Por eso sigues teniendo amigos que te visitan y dicen que tienen mucho que aprender de ti. Eso es maravilloso, Aya. Decidí contestarle eso a la pregunta de ¿para qué estoy viviendo? Empecé a ordenar sus diarios que hablaban de su amarga lucha diaria, deseando poder publicarlos en un libro que daría a Aya algo por lo que vivir. Hablé con la doctora Yamamoto, profesora asistente del Hospital Universitario Fujita. Ella aceptó gustosamente participar. Aya suele decir: no he tenido una vida lo suficientemente buena como para contársela a los demás. Además, me avergüenza estar siempre llorando. Ha sido una vida llena de arrepentimiento, en la que constantemente me he reprochado a mí misma no haber hecho mucho más.